Artyom Morozov versus Alisam Muratov. El duelo de Kazajstán. Duelo polémico. Yo lo indiqué en directo antes del combate. Que cualquier resultado iba a ser bastante polémico porque no sabemos, nadie nos puede garantizar si Artyom Morozov estaba al 100% o venía a cobrar dinero, porque recordar, nunca sabemos, y esto sobre todo no lo aplican, nunca sabemos los grados de lesión porque ellos no pasan un informe de cuál es el grado de lesión. Lo que hacemos son hipótesis de cuál es la lesión que puede tener el atleta, pero hablar un poco de eso, así que comencemos. En este caso, gracias a todos por el apoyo al canal. Alisam Muratov destrozó a Morozov, contundente, flash pin, super, very strong, muy fuerte, muy potente, a pesar de lo poco tiempo que puede tener este sujeto en el campo profesional de Eat vs. Way o en el King of the Table. Si mal no me equivoco, es el sexto o el quinto combate, siempre nunca lo busco, pero si mal no me equivoco, le ganó a Artyom Morozov, el Megaparini, le ganó a Pretenko, le ganó al Megaparini, le ganó a Prugny, y creo que me falta un nombre por ahí. Le ganó, creo que son 6 combates. Poco combate, gran performance, demostrando que debería tener un cheque más amplio, aunque esto no depende de él. Lamentablemente el deporte es así. Hay sujetos que deberían tener más marketing, así como Morozov. Morozov era a su edad, era el campeón absoluto a brazo izquierdo, y a pesar de ser un fuera de serie, nunca tuvo el marketing en las redes sociales para crecer más el deporte. Incluso, que es raro, porque tenía o tiene el plus de eso que aman los fanáticos a las drogas, de esos sujetos super motados, con super fuerza y un físico de puta madre. Para mí el mejor físico actualmente de la lucha de brazos, obviamente de los superiores a 100 kilos. Sabemos que esto no es culturismo, pero yo, si usara química, tuviera 20 años y tuviera el tamaño de Morozov, me gustara la química, quisiera ser como Morozov a nivel físico. O sea, el tipo es una puta bestia, y el que está más cerca de nivel de bestia que Denis Simplico. Ok, volvamos con Alisam Muratov. Ya se puso de puesto número 2. Creo que sí, injusto, pero creo que se puso de número 2. Creo. Pero porque repito, es algo injusto, porque Morozov hizo bastante defensa de su reinado, y solamente por un combate que no es para primer lugar lo pasa, no tiene ningún tipo de sentido, pero bueno, ellos verán. Alisam Muratov está para grandes cosas. Coloca en la casilla de comentarios, ¿puede esta versión de que no conocemos tanto, o sea, sí conocemos algo de él, pero no conocemos tanto que puede llegar, porque nos ha ofrecido pocas cosas en esta empresa, porque él mismo se borra? Devon Larratt la sacó barata al Alisam Muratov, cagársele en diciembre. Digamos que Devon Larratt la sacó muy barata porque no iba a tener ningún tipo de oportunidad. Para mi opinión, el único que pudiera tener oportunidad contra Muratov, que me gusta, si no se lesiona, es Dadikian, porque ambos son iguales de explosivos, y ese sería un morbo muy interesante. Pero yo quiero ver a Laletin contra Muratov ya de una vez por la faja de superpesado. Para mi opinión, viendo el desastre que hizo Laletin contra Artyom Morozov, a pesar que ganó, a pesar que muchos imbéciles me dicen que estoy en incorrecto, que algunos expertos sí consideran conmigo que si Morozov no se hubiera lesionado, le hubiera ganado a Vitaly Laletin, hubiera expuesto a Laletin. De buena razón sabemos que no está cerca de un top 8 de lo izquierdo. Laletin le puso y no tiene ningún tipo de oportunidad por ahí. Pero para mi opinión, aunque 2 más 2 no son 4, Muratov demuestra que está por encima de Laletin. Ahora, lo malo de estos sujetos también, que hay que analizar, que lo hice en el video de Devon Larratt, que tienes que verlo, es que lo que falta de estos tipos es que no tienen IQ en la mesa, y yo siempre he indicado, viendo a todos los superpesados, sea Top, sea George Bekov, cualquiera, no son versátiles. Al no ser un atleta versátiles, son atletas que manejan una o dos técnicas, tres técnicas, y no saben hacer transiciones, y eso es un problema para superpesados porque se basan más en la fuerza. Entonces, en este caso,
un combate entre Laletín y entre Murató sería uno de resistencia, y para mi opinión Murató tiene más resistencia. Ahora sería interesante analizar quién es más rápido a la zurda, Laletín o Murató. Yo creo que Murató. Y ese IQ y ese movimiento de Murató, el super gancho, es de bestia. Yo lo veo como, repito, a mí me quedan dudas porque Morozov puede perder. Perder como perdió, a mí me genera dudas y no es poner una excusa. Es meritorio a Murató, hay que aplaudirlo por eso, pero me genera dudas Morozov, hay que verlo. Y Morozov, por aquí lo puso, viene de perder contra este sujeto, contra Vital Letín. Creo que anteriormente a él perdió a la derecha, creo, no sé, coloquen la casilla de comentario. Va contra, hasta donde se sabe, contra Emil Gasparini en junio, a derecha. Se lo van a comer con papa. Serán 2-3 derrotas consecutivas. Se complica el camino de Morozov y tiene que mejorar esto. Yo veo, y yo le indiqué también mucho antes, al brazo izquierdo va a ser como los 115 kilos que ganó Matuchenko, el combate más espantoso que he visto en mi vida. Va a ser un quítate tú para ponerme yo, o quita la silla y se pone otro. No va a haber un campeón absoluto. Ahora, vamos al pasado, los que no han visto ese video. Murató con trampa porque él tiene 2 años sin defender las 105 kilos. No es que esa categoría se defienda mucho, eso es un vacío que ellos deberían poner las reglas. No puede durar tanto tiempo con eso. Existe Olepretenko, existe uno que otro zurdo que pueda competir. De hecho está Pradín contra Manma, fue a 105 kilos y ese francés se vio bien. Podría estar en la faja de los 105 kilos, pero reafirmamos la bestialidad de Murató, que estaba en 3 kilos más, 108 kilos, y puede ser el primer atleta en tener la faja de 105 kilos, de 115 kilos y de super pesados. Absolutamente nadie lo ha logrado. El único que ha podido lograrlo, pero no de forma simultánea, es Mr. Larrat, que ha ganado 105 kilos, 115 kilos y super pesados a derecha. Ha tenido los 3 campeonatos, pero no a la vez. A la vez ha tenido 105 kilos y 115 kilos. Opiniones con respecto al camino de Murató. Demasiado impresionante ese sujeto. Ni sudó. Muy cómodo. Creen que Morozov estaba por lo menos al 90%. Yo no creo que estuviera al 90%. Está por debajo de eso. Yo espero que Morozov se recupere en el futuro. Él hizo el caso de su biohacker, el mismo biohacker de Levan Pharmaciability. Pero veremos este camino rudo. Antes, por cierto, que se me olvidó de recalcar el video de Von Larrat. Entrevistaron a Laletín, cuál era su próximo rival. Y hay algo que había que aplaudir con Laletín. No es como el cobarde cagón de Georgia, más droga, más farmacia. De Levan Pharmaciability indicó: saben que yo nunca, no dijo la palabra exacta, pero algo así. Saben que yo nunca me arrugo, sea a derecha o a izquierda. Que por cierto, al final, cuando salió Levan, por ahí salió Murató. Yo creo que Murató quería intentar retar a Laletín. Yo creo, porque el tipo no estaba, y no recuerdo ver otro atleta, él estaba en la tarima cuando estaban terminando. Para mí, él quería decirle a Vital Letín, retarlo para un próximo combate, y yo espero que ese combate se dé, no en junio, sino el próximo, que sea el combate a la zurda. Laletín, para mi opinión, él tiene que descansar a la derecha, no porque esté lesionado, porque si hablamos de términos de salud, el que se ve más saludable es Laletín, y es el que se ve el futuro más grande. Usa farmacia igualmente, pero se ve saludable. Para mi opinión, se ve mucho saludable. Yo no veo algo que se vea una cosa como envejecido. Si aprende a tener la edad que tiene, no sé cómo de Serrano, como la Ra, como Levan, se ve bien.
Si les gustó el video, recuerden, por cierto, las personas que estén interesadas en mejorar el deporte, recordar adquirir el libro La Biblia del Art Wrestling y las 100 formas de entrenar. Si estás empezando el deporte o llevas un tiempo, para que no metas la pata, compre todo el libro con el código SUPERPAPO, que gustosamente lo coloco para tener un descuento adicional de $25 que ni enriquece ni empobrece a nadie en la página PayHit, donde pueden pagar en tarjeta de crédito, débito y PayPal. Compren el libro, luego que lo lean y practiquen, vean, esto es una obra maestra. Me buscan, coloquen en cualquier publicación que sea reciente y hagan los comentarios honestos de qué les pareció los libros, y yo sé que va a ser sumamente positivo porque los libros son 2 obras maestras. Gracias a todos, bye.